Versículo 21, barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. ¿Estás conmigo en el 21? Sí. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, Marcos cambia la historia inmediatamente, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Acuérdate bien que la primera historia, ¿cómo estaba el individuo? Poseído de demonios. En este caso la historia cambia y nosotros vemos que es una persona que pertenece al Sanedrín, que es religioso. Y esta persona cree que Jesús es el Señor y es por eso que se viene y se arrodilla delante de él. Ahora la situación cambia, es un asunto de enfermedad, es un padre que ama a su hija. ¿Y cómo está la condición? Observa el versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y aquí hay algo muy importante. En tus problemas, en tus angustias y en tus tristezas, ¿le pides tú al Señor que venga y ponga las manos sobre esa situación? ¿Le ruegas al Señor? ¿Te arrodillas delante de Él? ¿O tratas de solucionar los problemas a través de tu propia capacidad? Escucha muy bien, mi hermano, mi hermana. Es precioso ver a este hombre que, aunque era religioso, sabe muy bien que alguien más tiene poder y alguien más que tiene autoridad. Versículo 24. Fue pues, este es Jesús, con Jairo, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora vas a ver una historia dentro de la historia. ¿Vas a ver qué? Una historia dentro de la historia. Me encanta Marcos, me encanta Marcos. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nadie le había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de ¿quién, hermanos? De Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Qué hermoso es esto. Pero ¿por qué vino a Jesús, hermanos? Ahora bien sencillo, alguien ya le había mencionado de Jesús. Y eso es lo que puede suceder. Escucha muy bien. Nosotros, nuestra iglesia puede crecer en número el momento que tú, teniendo la experiencia de Jesús, hablas a otros de Jesús. Y por consecuencia el Espíritu Santo va a guiar a esas otras personas a venir ¿a quién? A Jesús. Viene esta persona delante de Jesús. ¿Qué versículo soy, mis hermanos? 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y esto es muy hermoso, hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Inmediatamente, cuando hay una conexión entre la persona que busca a Jesús y Jesús, cuando la fe, cuando el conocimiento de la palabra de Dios está ahí y hay ese encuentro, inmediatamente va a haber algo muy importante aquí. ¿Qué si esta persona no sabía de Jesús? ¿Qué si esta persona no conocía de Jesús? No pasaba nada. Exactamente, no pasa nada. No sucede nada desde el punto de vista divino. Probablemente lo que iba a seguir sucediendo es que iba a seguir siendo tratada por médicos y por consecuencia iba a seguir gastando dinero, pero no pasaba nada. Eso me hace pensar algo, que al primero que debo de llegar como situación, al primero que debo de llegar con la condición que estoy atravesando es ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque el momento que llego a Cristo Jesús, algo va a suceder. Aleluya. ¿Qué versículo estoy yo? 30. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Aleluya.
No, mira, observa lo que Marcos nos hace ver en el siguiente versículo. Sus discípulos, estos son los de Jesús, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Algo muy importante. Los discípulos estaban simplemente del roce físico con Jesús. Pero Jesús estaba hablando acerca de ¿qué? De la conexión espiritual con Jesús. ¿Ven la diferencia? Los discípulos estaban hablando acerca del roce, del vestido, de la ropa con Jesús. Pero Jesús estaba hablando acerca de la conexión espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque poder salió de Jesús. El poder de Jesús, no fue el vestido de Jesús, fue el poder. Jesús salió y por consecuencia trajo la sanidad a esta persona. Versículo 33. Entonces, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, léelo conmigo, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Qué más? Ve en paz y queda sana de tu azote. Yo me quiero encontrar con Jesús todos los días. Yo quiero experimentar el toque de su poder todos los días. Yo quiero aprender cómo relacionarme con la gente de tal manera que la presencia de Dios fluya para el beneficio de ellos. Yo quiero aprender a saber comunicarme, a saber decir las palabras correctas y precisas, a tener el manerismo correcto, de tal manera que la presencia de Jesús salga por medio de ti, salga por medio de mí, salga por medio de nosotros para beneficio de aquellos que están en necesidad. Qué hermoso que es esto. Veamos, mira lo que sigue la historia, versículo 35. Marcos una vez más, ¿qué es lo que hace? Cambia la historia. Mientras él aún hablaba, viniendo de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija, ¿qué? Ha muerto. Y luego, fíjate bien, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿qué le dijo, hermanos? No temas, ¿qué? Cree solamente. No temas, ¿qué? Cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Cuál es la actitud de aquellos que escuchan a Jesús? Observa, versículo 40. ¿Y se burlaban de quién? No lo escucha muy bien. En la primera historia hay un endemoniado. Su mente está totalmente atormentada. Es esclavo. No puede reconocer a Jesús. Pero los demonios sí reconocen a Jesús. Estos aquí en este momento no reconocen a Jesús. Están cegados sus ojos de su entendimiento. Son esclavos del enemigo. En la segunda historia, la mujer reconoce que en Jesús hay virtud, en que Jesús hay poder, y la mujer se acerca a Jesús. En el caso de Jairo, Jairo reconoce que Jesús es Señor, que es el Mesías, y viene y pide asistencia. La pregunta que tú debes de hacerte es, ¿dónde estás tú? ¿Quién eres? Si Marcos escribiese una historia contigo, ¿dónde te pondría? ¿Te pondría tal vez en el lugar donde estás dormido? ¿Te pondría tal vez en el lugar donde tienes una enfermedad de sanidad? ¿O te pondría tal vez en el lugar de Jairo, que reconoció que Jesús le podía asistir?
O te pondría tal vez en el lugar de aquellos que se están burlando de Jesús. Escucha muy bien, si estás aquí en esta tarde, yo creo que Marcos escribía de nosotros y diría, a pesar de que ese sábado cayó una tremenda tormenta y las calles estaban inundadas, ellos vinieron a Jesús. Ellos buscaron, ¿de quién? De Jesús. Ellos quisieron recibir, ¿de quién? De Jesús. Ellos pidieron ¿a quién? A Jesús. Y ellos fueron liberados, ¿por quién, hermanos? Por Jesús. Pero estos individuos, observan la historia, ¿qué es lo que pasa en el versículo 40? Se burlaban de Jesús. Mas Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Cómo termina aquí las historias? Ahora déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuál va a ser la historia de tu vida? ¿En qué forma el resto de los días que tú tengas a bien vivir en el planeta Tierra se va a desarrollar? ¿Dónde quieres estar? ¿Cómo quieres que Dios viva en tu vida? En tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo o en la escuela. ¿Sabes por qué? Porque todos creamos una historia. Absolutamente todos creamos ¿qué? Una historia. Todos dejamos una historia en la vida de alguien más. Todos dejamos impregnado en sus pensamientos y en sus sentimientos y en sus emociones una historia de cómo es que nos relacionamos con ellos. Si Cristo está con nosotros, vamos a dejar fe en sus vidas. Si Cristo está con nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar esperanza en sus vidas. Si Cristo está en nosotros, ¿qué es lo que vamos a dejar? Gozo en sus vidas. Si Cristo está con nosotros, ¿qué vamos a dejar en sus vidas? Paz en sus vidas. Mi anhelo y mi deseo, mis hermanos, es que como iglesia, no iglesias, que como iglesia ustedes vivan la historia emocionante de Jesús. Que ustedes le sigan paso a paso a través de sus escrituras y que ustedes puedan ver en cada libro, en cada capítulo, en cada renglón, en cada historia, puedan ver a este Jesús que está con nosotros. En este instante, en este momento. Y que Él no solamente quiere bendecirnos a nosotros, pero quiere bendecir a través de nosotros a los que están a nuestro alrededor. Gracias, mi hermano, gracias. ¿Cómo estamos del tiempo, mi hermanito? Por favor, ¿me lo dices? ¿Estamos bien si hay tiempo? Ok. Por favor, quiero que abras tu Biblia una vez más y vayamos a otra historia preciosísima. Y ahí mismo, en el siguiente capítulo, ¿estás ahí conmigo? Marcos una vez más nos lleva y dice, salió Jesús de allí y vino ¿a dónde? A su tierra y le seguían ¿quiénes? Sus discípulos. Aquí es muy importante. Marcos nos hace ver que Jesucristo tenía ¿qué? Discípulos. ¿Quiénes son los que siguen a Jesús? Sus discípulos. ¿Qué eres tú? Un discípulo. ¿A quién sigues? A Jesús. ¿Tú quieres conocer continuamente a Jesús y tú quieres seguir a Jesús? Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos.
¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mira cómo Marcos nos hace ver la historia. Primeramente nos hace reconocer que ellos se admiraban, se admiraban de Jesús al escucharle, se admiraban de su sabiduría, se admiraban de sus milagros, se admiraban de sus hechos, pero al mismo tiempo sus ojitos todavía estaban velados, porque ellos solamente miraban a Jesús como ¿quién? Como descendiente de ¿quién? De José y María, y que tenía hermanos, y se escandalizaban. Versículo 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Enseñando. Cuando una persona acepta como a Jesús como su Señor y Salvador, cuando una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador, esa persona pasa a ser un discípulo de Jesús y pasa a ser un estudiante de las Sagradas Escrituras. Incredulidad es falta de conocimiento. Duda es falta de entendimiento. Una vez más, incredulidad es falta de conocimiento. Duda es falta de entendimiento. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay incredulidad y falta de entendimiento en nosotros? Dios dice ahí que no se puede manifestar. No es que no se puede manifestar, no porque no tenga poder, sino que en la relación entre tú y Él, por causa de que tú no conoces ni entiendes, entonces no vas a saber cómo Él se puede manifestar. Entonces, ¿qué tan importante para nosotros es ser estudiantes de qué? De las Sagradas Escrituras. Para nosotros es muy importante que nosotros nos deleitemos en la palabra de Dios. Versículo que estoy, hermanos. Versículo 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí quiero entrar un poquito en lo que es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Al ser discípulos de Jesús, al estar con Jesús, al aprender de Jesús, el momento que Jesús transforma nuestro modo de pensar, el momento que nos hace entender que nosotros ya hemos sido perdonados, justificados, reconciliados, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el momento que ya nos hace saber que estamos sentados juntamente con Él a la diestra del Padre, el momento que nos hace saber a través de Pablo que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una vez que llegamos a una posición de seguridad, el Señor quiere que pasemos a otra etapa. Él quiere que pasemos de discípulos a siervos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que pasemos ¿de qué? De discípulos a siervos. Y por consecuencia, ¿qué es lo que hace Jesús? Y vemos aquí una vez más en el versículo 6. En el versículo 8, y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí. Ahora, algo muy importante. ¿Han oído ustedes esta frase? Pero la gente no quiere escuchar. ¿Han oído ustedes eso? Sí. La gente no quiere escuchar. Mi pregunta es, aquellos que dicen la gente no quiere escuchar, primeramente, ¿son discípulos de Jesús? ¿Son estudiantes de las Sagradas Escrituras? ¿Están caminando con Jesús? ¿Han recibido de Jesús la autoridad y el poder? ¿Han sido enviados por Jesús? Y si han sido enviados por Jesús, ¿han ido ellos por las casas y por las aldeas? ¿Han entrado a las casas de las personas? Y por consecuencia, ¿han dado el mensaje del Señor? Y por conclusión pueden decir, es que la gente no quiere oír, o sea, es simplemente una expresión. Es simplemente una
justificación. Ve conmigo para que veas cómo el Señor instruye para ministrar su palabra. Hechos capítulo 8 y luego regresamos acá a Marcos. Hechos capítulo 8. Y siempre uso esta historia porque es preciosísima. Hechos capítulo 8. Y vamos a ver cómo el Señor instruye a uno de sus discípulos que vaya a un lugar donde él no sabía qué es lo que iba a suceder. ¿Ya estás en Hechos capítulo 8? Versículo 26. Un ángel del Señor habló a quién, hermanos? A Felipe. Ahora, acuérdate bien que estamos viniendo del capítulo 6 de Marcos, donde vemos que Jesús tiene discípulos y luego vemos que sus discípulos reciben de Jesús autoridad y poder y luego son enviados, ¿verdad? De ahí venimos y saltamos ¿a dónde? Hechos capítulo 8 y estamos viendo a uno de los discípulos de Jesús en el versículo 26. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Pregunta, hermanos, ¿hay instrucciones? Sí. ¿Quién da las instrucciones? ¿De quién es enviado este ángel? De Dios. ¿A quién es enviado? A Felipe. Le da instrucciones exactas. Hacerte esta pregunta, ¿puede Dios darte instrucciones hoy en día? Sí. Claro que sí. ¿Puede decir levántate y ve a la casa de tu vecino? Claro. ¿Puede decirte ve y toca la puerta? Sí. Claro que sí. ¿Puede decirte invítale a una reunión? ¿Puede decirte entrégale un panfleto? Claro que sí. Pero mira bien que el ángel es enviado a un discípulo de Jesús. Y es un discípulo de Jesús que escucha las instrucciones de Dios por medio de un ángel. ¿Cómo sé que es discípulo de Jesús? Porque obedece a Jesús. Versículo 27, entonces, Felipe se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Pero acuérdate muy bien que Felipe no sabe a quién va a encontrar en el camino. ¿Quién sabe con quién se va a encontrar Felipe? Dios. Dios sabe que Felipe va a encontrar con el. Pero Felipe no sabe, él simplemente las instrucciones. ¿Quién iba a hacer conexión divina? La pregunta, ¿con quién crees que va a ser una conexión divina con tus vecinos? ¿Quién está más cerca? ¿Quién está más cerca de tus vecinos? Tú. No tu hermano que vive en el otro lado de la ciudad. El que más cerca está de tus vecinos eres tú mismo. Y por consecuencia, ¿quién es responsable de ir a los vecinos? Exactamente yo. Y fíjate bien qué es lo que hace Felipe. Felipe se levanta, versículo 27, y él va, versículo 28, volvía sentado el eunuco, lee el profeta Isaías, versículo 29. Escucha muy bien, esto es muy hermoso. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Otras instrucciones. Eso es muy importante. Las primeras instrucciones que recibe Felipe es a través de un ángel. Tú no puedes recibir otras instrucciones de Dios a menos que obedezcas a las primeras instrucciones. Una vez más, tú no puedes recibir ¿qué? Instrucciones, las siguientes de Dios, a menos que recibas ¿qué? Las primeras instrucciones. Felipe recibe las instrucciones de Dios por medio del ángel. Luego viene el Espíritu Santo, versículo 29, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hasta ahora Felipe no sabe lo que va a suceder. Pero Felipe, ¿qué es lo que hace? Felipe obedece. Mira el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Versículo 31, el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare?
Ya te das cuenta entonces por qué en el capítulo 6 los discípulos de Jesús que están con Jesús reciben poder y autoridad y por consecuencia son enviados para que prediquen en las casas y en las aldeas. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que quiere aprender, que quiere saber de Jesús, pero no saben cómo. Y aquí en esta tarde estamos más de 12 que conocemos de Jesús y sabemos de Jesús. Lo que queremos es aprender a recibir instrucciones de Dios. Ve a Píllaro, enséñale a leer, no sabe cómo, ya te dijo, pero es que no sé leer la Biblia. Y puede que tu vecino esté ya listo y preparado para recibir a Jesús, pero no sabe cómo. Y Dios quiere usarte a ti. Tú eres la persona escogida. Dios quiere darte las instrucciones. Dios quiere que salgas de tu casa. Dios quiere que vayas a esa puerta. Y pueda que vayas con la excusa de regalarle un pan. Oiga, vecino, mi esposa le gusta hornear y ella hace panes. Y había una persona muy difícil. Y mi esposa hizo unos panes de banana. Y tomé el pan y fui a la puerta. Este era un señor muy difícil. A veces le encontraba que estaba en su porch de afuera sentado y él estaba tomado. Y cuando estaba tomado, él simplemente me quedaba viendo medio raro, ¿no? Otras veces, acuérdate muy bien, Satanás no quiere que nos acerquemos a la gente. Pero llegué una vez a su casa y toqué la puerta. Y le dije, vecino, mi esposa hizo estos panes. ¿Quiere que... Oh, muchas gracias, muchas gracias. Oiga, vecino, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Roberto. Oh, mi nombre es David. Me gustaría ver si en algún momento tú llegas a mi casa, mi esposa quiere que cenemos juntos. ¿Podrías hacer eso tú? Claro que sí. Oiga, vecino, mi esposa hizo unos chocolates y aquí tenemos un poquito de queso y hay un poquito de ají. Aquí tiene, no, le regalamos. En algún momento, tú dices, oiga, vecino, vamos a tener una reunión de progreso y educación espiritual. ¿Podría venir? Puede que te diga no en ese momento, pero la puerta ya queda abierta. ¿Sí? Pero si no escuchamos las instrucciones de Jesús. Felipe no sabía que se iba a encontrar con el eunuco, ¿estamos de acuerdo? Ya. ¿Felipe obedeció al ángel? Sí. ¿Felipe sabía que venía el eunuco? No. Luego el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate. ¿Sabía Felipe lo que estaba pasando? No. Pero luego entendió que esta persona estaba leyendo el libro de Isaías y luego usó una pregunta, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué es lo que le responde el eunuco? ¿Y cómo? Versículo 31. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le hizo una pregunta a Felipe y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, mira qué hermoso, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué, hermanos? El Evangelio de Jesús. Me acuerdo muy bien la primera vez que me enseñaron a evangelizar, me dijeron, vas a aprender lo que es el camino a los romanos. ¿Cuántos saben el camino a los romanos? Camino a los romanos comienza con Romanos capítulo 3, versículo 10, porque no hay justo
No, uno. Y luego pasas al 3:23. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Luego el 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Luego al 5:8, en esto demuestra su amor Dios para con nosotros, en que aún siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego pasamos al 9:10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Cristo lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Y una vez que le llevas a la persona a través de los caminos a los romanos, haces un pequeño desvío y terminas en Apocalipsis 3:20. Aquí estoy, ¿qué? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué? Y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si te aprendes tú esos caminos al romanos y le das a una persona y esa persona ya está preparada por Dios, así como el eunuco, ¿qué es lo que crees que va a hacer esa persona? Te va a preguntar y te va a decir, ¿cómo puedo aceptar a Jesús? O puede que te diga que hay agua que impide que sea salvo, no que me bautice. Y tú le vas a responder, si bien crees, bien puedes. Entonces, fíjate bien qué tan importante es para nosotros como discípulos de Jesús estar preparados. ¿Qué le habló? Le habló acerca del Evangelio. ¿Dónde estoy, hermanos? Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, mira, léelo conmigo. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué respondió el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó que, hermanos, parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mira qué historia tan preciosa. Felipe estaba ahí. Jesús viene el ángel, le da instrucciones. Él se levanta, va al camino al desierto. Luego viene el Espíritu Santo, le dice, acércate a la carroza. Luego encuentra que el eunuco está leyendo Isaías. Luego el eunuco le pregunta, ¿de quién dice esto? Felipe le habla de Jesús, le evangeliza. El eunuco acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Luego le dice a Felipe, aquí hay agua que yo sea bautizado. Felipe le dice, si bien crees, bien puedes. Se bajan de la carroza, le bautiza y por consecuencia Felipe se por su lado y el eunuco por su lado. Felipe no proselitó. Felipe evangelizó. Abre conmigo en Romanos capítulo 10, versículo 3 en adelante. Por favor, no tengo la hora, me tienes que decir la hora. 10 minutos más, gracias mi hermano. Romanos capítulo 10. Por favor, levanta la mano los que tienen ya 3 años de ser cristianos. 3 años. 3 años de ser cristiano. Levanta la mano los que tienen 3 años ya. La razón por qué te digo levanta 3 años es porque si ya tienes 3 años, tú ya debes de ser un apóstol. ¿Qué es lo que debes de ser ya? Un apóstol. ¿Cuántos años tuvieron los discípulos con Jesús? 3 años. Así que ya tienes 3 años de haber aceptado a Jesucristo, ya debes de ser un apóstol, un enviado. Romanos, ¿qué dije mis hermanos? Capítulo 10, versículo 13. ¿Estamos ahí? Ahora, esto es muy importante que nosotros entendamos. Nuestro hermano el apóstol Pablo, perdón un ratito, inspirado, dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué hermanos? No, déjame hacerte esta pregunta. ¿Tú quieres que todos tus familiares sean salvos? ¿Tú quieres que tus vecinos sean salvos? ¿Tú quieres que tus compañeros de trabajo sean salvos? ¿Sí? ¿Tú quieres que tus compañeros de escuela sean salvos? Claro que sí. Ahora acuérdate muy bien que Dios te escuchó, yo te escuché, tus hermanos te escucharon, pero también los demonios te escucharon. Pero tú quieres que ellos sean salvos. Ahora fíjate bien, versículo 14 hace una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora, tú me dijiste en este momento que tú quieres que tus
Familia, que tu familia sea salva. ¿Verdad que me dijiste eso? Sí. Está grabado, hay una cámara que está grabando, ¿ok? Y vieron las manos levantadas, ¿ok? Tú dijiste que quieres que tus vecinos sean salvos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Tú dijiste que tú quieres que tus compañeros de trabajo, si trabajas, que sean salvos, y si estás en la escuela, que tus compañeros de escuela sean salvos. Ahora, nuestro hermano Pablo hace la siguiente pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? La pregunta implica de que para que puedan invocar tienen que creer. Para poder invocar tienen que creer. Luego hace la segunda pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Lo cual implica que tienen que oír para creer. Y luego creer para invocar. Tercera pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Lo cual implica que se tiene que predicar para que puedan oír, y al oír puedan creer, y al creer puedan invocar. Vamos a terminar de esta manera. Escucha muy bien. Tú eres el único que puede ser usado en tu familia, porque eres el que está más cerca. Tú eres el que está cerca de tus vecinos. Si trabajas, tú eres el que está cerca de tus compañeros. Y si vas a la escuela, tú eres el que está cerca de ellos. Si ellos van a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, tú eres el que vas a predicar para que ellos oigan, de tal manera que ellos al oír puedan creer, de tal manera que al creer puedan invocar y por consecuencia puedan ser salvos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga.